Abres tu baño ahora mismo, tomas tu pasta de dientes, esa que has usado toda tu vida sin cuestionarte nada, y de pronto te enteras que detrás de esa marca hay una historia de traiciones, de ambición desmedida, de fortunas perdidas y de un imperio que pudo haber dominado el mundo entero pero que por decisiones oscuras, por secretos guardados en bóvedas corporativas y por movimientos que nunca salieron a la luz pública, terminó cediendo terreno ante rivales que jamás debieron haberle ganado. Hoy vas a descubrir cómo Colgate, el gigante que todos conocemos, el nombre que se volvió sinónimo de higiene bucal en toda América Latina, tuvo en sus manos el futuro de la industria mundial y lo dejó escapar entre los dedos. Y si lo que buscas es entender cómo las grandes corporaciones mueven sus fichas en la oscuridad, cómo se toman decisiones que afectan a millones sin que nadie se entere, entonces suscríbete a este canal porque aquí no te vamos a contar la versión bonita que sale en los comerciales. Aquí vamos directo a los documentos, a las actas corporativas, a los testimonios que se filtraron años después y que revelan una verdad incómoda. Porque la historia de Colgate no es la historia de un éxito imparable, es la historia de un imperio que se durmió en sus laureles, que subestimó a sus competidores, que tomó decisiones cuestionables en momentos clave y que pagó el precio más alto en el tablero global de los negocios. Todo empieza en una pequeña fábrica de velas y jabones en Nueva York, en el año 1806, cuando William Colgate, un joven emprendedor que llegó a Estados Unidos sin un centavo en el bolsillo, decidió que iba a construir algo grande. En esos tiempos nadie hablaba de pasta de dientes, la gente usaba polvos abrasivos, cenizas, sal, cualquier cosa que pudiera limpiar aunque destruyera el esmalte dental en el proceso. Colgate vio una oportunidad donde otros solo vieron un mercado insignificante. Empezó fabricando jabones, construyendo una reputación de calidad, ganándose la confianza de los comerciantes, expandiendo su red de distribución. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que William Colgate tenía una visión mucho más ambiciosa, una visión que iba más allá de las velas y los jabones, una visión que lo llevaría a crear uno de los imperios más poderosos del siglo XX. Durante décadas la compañía creció de forma constante, sin hacer mucho ruido, sin llamar demasiado la atención, solo construyendo, solo expandiéndose, solo esperando el momento correcto para dar el golpe maestro. Y ese momento llegó en 1873, cuando Colgate lanzó al mercado la primera pasta dental aromática del mundo, empacada en frascos de vidrio, revolucionando por completa la forma en que la gente cuidaba su higiene bucal. Fue un cambio radical. La competencia seguía vendiendo polvos en bolsitas de papel, productos toscos, difíciles de usar, poco higiénicos. Colgate llegó con algo elegante, práctico y efectivo. Las ventas explotaron. La marca se expandió por todo Estados Unidos, luego cruzó fronteras, llegó a Europa, a América Latina, a Asia. Para principios del siglo XX, Colgate ya era un nombre reconocido en el medio mundo. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse turbia, porque justo cuando la compañía estaba en su mejor momento, cuando parecía que nada podía detenerla, se tomaron decisiones en las oficinas centrales que cambiarían todo. Decisiones que nunca se hicieron públicas. Decisiones que quedaron enterradas en actas de juntas directivas que solo salieron a la luz décadas después, cuando investigadores y periodistas empezaron a escarbar en archivos corporativos olvidados. ¿Alguna vez has sentido que las grandes empresas te venden una imagen perfecta mientras esconden todo lo oscuro detrás de una cortina de marketing y relaciones públicas? Pues en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo funciona esa maquinaria, porque lo que le pasó a Colgate no fue un accidente, no fue mala suerte, fue el resultado directo de una serie de movimientos calculados, de alianzas rotas, de traiciones internas y de una arrogancia corporativa que le costó el dominio absoluto del mercado. En 1928, Colgate se fusionó con Palmolive Pet, creando Colgate-Palmolive, una potencia industrial que controlaba no solo pastas de dientes sino jabones, detergentes, productos de limpieza para el hogar. Era un monstruo corporativo. Tenía fábricas en todos los continentes, contratos de distribución en los mercados más importantes del planeta, acceso a materias primas a precios preferenciales. Todo indicaba que esta empresa iba a dominar el siglo XX sin problemas. Pero justo en ese momento de máxima expansión, cuando la compañía debería haber estado innovando, invirtiendo en investigación, desarrollando nuevos productos, la junta directiva tomó una decisión que según documentos internos filtrados años después fue descrita como el mayor error estratégico en la historia de la compañía. Decidieron que en lugar de invertir en tecnología y desarrollo, iban a enfocarse en marketing masivo y en reducir costos de producción. Suena razonable.
Suena como algo que cualquier empresa haría para maximizar ganancias. Pero lo que no se dijo en ese momento, lo que quedó oculto en las actas confidenciales, es que esa decisión se tomó porque varios miembros clave de la Junta tenían directiva inversiones personales en empresas de publicidad y querían desviar presupuesto hacia esas compañías. Era un conflicto de intereses gigantesco. Y mientras Colgate gastaba fortunas en anuncios de radio y prensa, mientras inundaba el mercado con su imagen de marca confiable y familiar, sus competidores estaban invirtiendo en laboratorios, en químicos, en fórmulas mejoradas. Procter & Gamble lanzó Crest en 1955, una pasta dental con fluoruro que fue respaldada por la Asociación Dental Americana como el primer producto efectivo contra las caries. Fue un golpe devastador. De la noche a la mañana, Crest se convirtió en la pasta dental recomendada por dentistas en todo Estados Unidos. Y Colgate, que había tenido décadas para desarrollar esa misma tecnología, que tenía los recursos, los laboratorios, los científicos, simplemente no lo hizo porque la junta directiva había decidido que el marketing era más importante que la innovación. Dentro de un momento te voy a mostrar el documento interno que cambió todo, el memorándum que un grupo de científicos de Colgate envió a la junta directiva en 1952, 3 años antes del lanzamiento de Crest, advirtiendo que si no invertían en investigación sobre fluoruros iban a perder el liderazgo del mercado. Ese documento fue ignorado. Fue archivado. Fue tratado como una exageración de científicos que no entendían de negocios. Y cuando Crest salió al mercado y empezó a devorar la participación de Colgate, cuando las ventas empezaron a caer en picada, cuando los accionistas empezaron a hacer preguntas incómodas, la junta directiva trató de culpar a factores externos, a cambios en el comportamiento del consumidor, a campañas publicitarias más agresivas de la competencia. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Colgate había perdido porque había elegido las ganancias a corto plazo sobre la visión a largo plazo. En América Latina la historia fue diferente, pero igualmente reveladora de cómo operaba esta compañía. Colgate llegó a México, a Colombia, a Argentina, a Brasil en las primeras décadas del siglo XX y rápidamente se convirtió en la marca dominante. ¿Por qué? Porque iniciaron alianzas estratégicas con distribuidores locales, porque adaptó sus precios a mercados con menor poder adquisitivo, porque invirtió en publicidad localizada que conectaba emocionalmente con las familias latinoamericanas. En muchos países, Colgate no era solo una marca, era la única marca que la gente conocía. Generaciones enteras crecieron usando Colgate, confiando en Colgate, recomendando Colgate. La compañía construyó una lealtad de marca tan sólida que incluso cuando aparecieron competidores locales ofreciendo productos más baratos, la gente seguía prefiriendo Colgate porque era sinónimo de calidad, de confianza, de tradición familiar. Pero esa dominación en América Latina también vino con prácticas que décadas después serán cuestionadas. Según testimonios de exempleados y documentos corporativos que salieron a la luz en investigaciones periodísticas de los años 90, Colgate utilizó tácticas agresivas para mantener su posición. Hay registros de acuerdos con cadenas de supermercados para limitar el espacio en anaqueles disponible para marcas competidoras. Hay testimonios de representantes de ventas que recibieron instrucciones de ofrecer descuentos exclusivos a tiendas que se comprometían a no vender productos de la competencia. Hay evidencia de campañas de desprestigio encubiertas contra marcas locales emergentes, campañas que se hacían pasar por informes de consumidores independientes pero que en realidad eran financiadas directamente por Colgate. Nada de esto era ilegal en ese tiempo. Las regulaciones antimonopolio en América Latina eran prácticamente inexistentes, pero moralmente eran cuestionables. Y lo más importante, creó un modelo de negocio que dependía más de la dominación del mercado que de la innovación real. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, la parte que explica por qué Colgate, teniendo todo un favor, permitió que competidores como Procter & Gamble, Unilever y Johnson & Johnson le comieran terreno en mercados clave. En los años 60 y 70, mientras el mundo entraba en una era de innovación tecnológica sin precedentes, mientras se desarrollaban nuevos materiales, nuevas fórmulas químicas, nuevos métodos de producción, Colgate seguía fabricando básicamente el mismo producto que había lanzado décadas atrás. Claro, cambiaban los empaques, actualizaban los comerciales, lanzaban variantes con sabores diferentes, pero la fórmula base, la tecnología detrás del producto, seguía siendo la misma. Y esto no era por falta de capacidad técnica. Colgate tenía algunos de los mejores químicos e ingenieros del mundo trabajando en sus laboratorios. El problema era que la cultura corporativa se había vuelto extremadamente conservadora, extremadamente cautelosa, extremadamente enfocada en proteger lo que ya tenían en lugar de arriesgarse a crear algo nuevo.
Hay un episodio particularmente revelador que ocurrió en 1974. Un equipo de investigadores de Colgate desarrolló una fórmula revolucionaria que no solo limpiaba los dientes, sino que reconstruía el esmalte dental a nivel molecular usando una combinación de minerales y compuestos químicos avanzados. Las pruebas de laboratorio fueron exitosas. Las pruebas con grupos de consumidores mostraron resultados extraordinarios. Todo indicaba que este producto podía cambiar completamente la industria. Pero cuando el proyecto llegó a la junta directiva para aprobación de presupuesto para producción masiva, fue rechazado. ¿La razón oficial? Que el costo de producción era demasiado alto y que no había garantía de que los consumidores estuvieran dispuestos a pagar un precio premium por un beneficio que no podía ver de forma inmediata. ¿La razón real? Según el testimonio de uno de los científicos involucrados, que dio una entrevista años después bajo condición de anonimato, la junta directiva temía que un producto tan efectivo redujera la frecuencia de compra, que si la gente necesitaba menos pasta dental porque el producto duraba más y funcionaba mejor, las ventas totales caerían. Prefirieron mantener un producto mediocre que la gente tuviera que seguir comprando constantemente para lanzar un producto superior que podría reducir el volumen de ventas a largo plazo. Esa mentalidad, esa forma de pensar, esa obsesión con proteger el modelo de negocio existente en lugar de evolucionar, fue lo que terminó costándole a Colgate el liderazgo absoluto de la industria. Mientras ellos jugaban a lo seguro, Procter & Gamble lanzó variantes de Crest para sensibilidad dental, para blanqueamiento, para protección de encías. Unilever adquirió marcas locales en mercados emergentes y las modernizó con tecnología de punta. Johnson & Johnson ingresó al mercado con productos especializados para diferentes segmentos demográficos. Y Colgate, que había tenido décadas de ventaja, que había construido el imperio más grande de la industria, se vio obligada a reaccionar en lugar de liderar. Empezaron a copiar lo que hacían sus competidores, a lanzar productos yo también, a competir en precio en lugar de competir en innovación. Y aunque seguían siendo una marca poderosa, aunque seguían teniendo presencia global, aunque seguían generando millas de millones en ingresos anuales, habían perdido algo mucho más valioso: habían perdido el futuro. En los años 80 y 90, cuando la globalización se aceleró y los mercados se volvieron más competitivos, Colgate intentó recuperar terreno. Invirtieron fuertemente en publicidad, compraron marcas más pequeñas, expandieron sus líneas de productos, modernizaron sus fábricas. Pero el daño ya estaba hecho. La percepción pública había cambiado. Colgate ya no era vista como la marca innovadora, era vista como la marca confiable pero predecible. Y en un mercado donde los consumidores, especialmente las generaciones más jóvenes, buscaban innovación, buscaban productos que les ofrecían algo nuevo, algo diferente, algo mejor, ser predecible era una sentencia de muerte lenta. Las participaciones de mercado seguían cayendo. Los márgenes de ganancia se estrechaban. Los accionistas empezaban a perder la paciencia. Y lo peor de todo es que Colgate sabía exactamente que había salido mal. Tenían los análisis internos, tenían los informes de consultores externos, tenían testimonios de empleados de todos los niveles señalando los mismos problemas una y otra vez. Falta de visión a largo plazo, cultura corporativa conservadora, obsesión con proteger el statu quo en lugar de tomar riesgos calculados. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has visto empresas gigantescas, corporaciones que parecían invencibles, caer en la misma trampa? Kodak con la fotografía digital, Blockbuster con el streaming, Nokia con los smartphones. Siempre es la misma historia. Empresas que dominan sus industrias, que tienen todos los recursos del mundo, que tienen acceso a la mejor tecnología, a los mejores talentos, y aún así se niegan a evolucionar porque están demasiado cómodas, demasiado confiadas, demasiado enamoradas de su propio éxito pasado. Colgate no quebró como esas otras compañías, sigue siendo una marca global importante, pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde estaría hoy si hubieran tomado las decisiones correctas en los momentos clave? Si hubieran invertido en fluoruro cuando sus propios científicos se lo recomendaron. Si hubieran lanzado ese producto revolucionario de reconstrucción de esmalte en los 70. Si hubieran priorizado la innovación sobre el marketing. Probablemente estarían dominando la industria de forma absoluta. Probablemente tendrían el doble o triple de participación de mercado que tienen ahora. Probablemente serían estudiados en escuelas de negocios como el ejemplo perfecto de visión corporativa a largo plazo en lugar de ser estudiados como un caso de advertencia sobre los peligros de la complacencia. Y aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado, porque en los últimos 20 años, Colgate ha intentado reinventarse de una manera que muy poca gente conoce. Mientras su negocio principal de pastas dentales seguía enfrentando competencia feroz,
La compañía comenzó a diversificarse en áreas completamente nuevas. Productos para mascotas, cuidado de la piel, detergentes especializados. Incluso exploraron la posibilidad de ingresar al mercado de dispositivos de higiene bucal electrónicos, cepillos inteligentes conectados a aplicaciones móviles, tecnología de escaneo dental en casa. Algunas de estas iniciativas tuvieron éxito moderado, otras fracasaron completamente, pero lo importante es que por primera vez en décadas, Colgate estaba tratando de innovar, estaba tratando de pensar más allá de su producto estrella, estaba tratando de construir un futuro que no dependiera únicamente de vender tubos de pasta dental. Pero incluso estos esfuerzos de diversificación revelaron problemas profundos en la cultura corporativa. Según informes financieros y análisis de la industria, muchas de estas nuevas iniciativas fueron saboteadas internamente por divisiones de la compañía que las vieron como amenazas a sus presupuestos y recursos. Había luchas de poder constantes entre los ejecutivos de la división tradicional de cuidado bucal y los ejecutivos de las nuevas divisiones de negocio. Había resistencia de los equipos de ventas que no querían promocionar productos nuevos porque estaban más cómodos vendiendo lo que siempre habían vendido. Había conflictos con distribuidores que no entendían por qué Colgate estaba tratando de venderles productos para mascotas cuando ellos solo querían pasta de dientes. La compañía estaba tratando de cambiar, pero su propia estructura interna, sus propios procesos, su propia gente, se resistían al cambio. Este es el punto que cambia por completa la narrativa, porque lo que muchos no entienden es que el problema de Colgate nunca fue de capacidad técnica, nunca fue de recursos financieros, nunca fue de acceso a mercados. El problema siempre fue humano. Fue una generación tras otra de ejecutivos que priorizaron su propio beneficio inmediato sobre el bien de la compañía a largo plazo. Fue una cultura corporativa que recompensaba la lealtad y la conformidad en lugar de la creatividad y el pensamiento crítico. Fue un sistema de incentivos que premiaba a los gerentes que cumplían objetivos trimestrales, aunque esos objetivos eran en detrimento de la salud de la empresa a 5 o 10 años. Y este problema no es exclusivo de Colgate, es sistémico en el capitalismo corporativo moderno, donde los CEO y ejecutivos tienen contratos de 2, 3, 5 años, donde lo único que les importa es maximizar ganancias durante su gestión para cobrar sus bonos y seguir adelante, donde nadie se preocupa realmente por qué va a pasar con la compañía en 20 o 30 años, porque para ese entonces ya no van a estar ahí. En el caso específico de Colgate, hay documentación extensa de cómo varios CEO a lo largo de las décadas 80, 90 y 2000, tomaron decisiones que inflaron artificialmente las ganancias a corto plazo pero debilitaron la posición competitiva de la empresa a largo plazo. Recortes masivos de presupuesto en investigación y desarrollo para mejorar los márgenes de ganancia trimestrales. Venta de activos valiosos para generar efectivo inmediato que se usa para comprar acciones y aumentar su precio artificialmente, beneficiando a ejecutivos con opciones sobre acciones. Outsourcing de producción a países con regulaciones ambientales y laborales más laxas para reducir costos, generando escándalos públicos que dañaron la reputación de la marca. Cada una de estas decisiones tenía sentido desde la perspectiva de maximizar ganancias inmediatas, cada una fue aplaudida por los analistas de Wall Street, cada una resultó en bonos millonarios para los ejecutivos responsables. Pero colectivamente, destruyeron el potencial de largo plazo de la compañía. Y luego está el tema que casi nunca se menciona en análisis corporativos convencionales, el impacto en las comunidades donde Colgate operaba. Cuando la compañía decidió cerrar fábricas en Estados Unidos y Europa para mover producción a México, India, China, dejaron millas de trabajadores sin empleo, destruyeron economías locales que dependían de esas fábricas, rompieron comunidades enteras. La justificación oficial era que necesitaban ser competitivos globalmente, que no podían pagar salarios estadounidenses o europeos y mantener precios competitivos. Pero la realidad documentada en informes internos es que esas fábricas eran rentables, lo que no eran lo suficientemente rentables para los estándares que Wall Street exigía. No era suficiente ganar dinero, necesitaban ganar más dinero cada trimestre que el trimestre anterior, necesitaban crecer constantemente, necesitaban expandir márgenes sin importar el costo humano. En los próximos minutos vas a entender por qué esta historia es mucho más que la historia de una empresa de pasta de dientes, es la historia de cómo funciona el capitalismo corporativo moderno, de cómo las decisiones se toman en salas de juntas alejadas de cualquier consecuencia real. De cómo las personas que controlan estas corporaciones gigantescas no rinden cuentas a nadie más que a accionistas que solo les importa el precio de las acciones. Colgate es solo un ejemplo, pero es un ejemplo perfecto porque es una empresa que todos conocemos, que todos hemos usado, que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y cuando entiendes cómo operan realmente, cuando ves detrás de la cortina del marketing y las relaciones públicas,
Cuando lees los documentos internos y escuchas los testimonios de la gente que trabajó ahí, te das cuenta de que todo es una construcción. Todo es una narrativa diseñada para hacernos creer que estas empresas existen para servirnos cuando en realidad existen únicamente para generar ganancias para un grupo muy pequeño de personas en la cima de la pirámide. Pero regresamos a la línea de tiempo, porque hay eventos específicos que necesitas conocer para entender la magnitud de lo que Colgate dejó escapar. En 2008, justo antes de la crisis financiera global, Colgate tuvo la oportunidad de adquirir una startup de tecnología dental que había desarrollado un sistema de diagnóstico bucal basado en inteligencia artificial. Esta tecnología permitiría detectar caries, enfermedades de las encías y otros problemas dentales usando solo una cámara de teléfono inteligente y un algoritmo de aprendizaje automático. La startup estaba valorada en apenas $50 millones, una cifra ridícula para una compañía del tamaño de Colgate. La adquisición hubiera sido fácil. Hubiera posicionado a Colgate como líder en la intersección de tecnología y salud bucal, hubiera abierto líneas de negocio completamente nuevas. Pero la junta directiva rechazó la adquisición porque consideraban que era demasiado riesgosa, demasiado alejada de su negocio principal, demasiado complicada de integrar a sus operaciones existentes. Esa startup fue adquirida 3 años después por una empresa de tecnología por $2.000 millones. Colgate perdió no solo la oportunidad de poseer esa tecnología, perdió la oportunidad de estar a la vanguardia de una transformación completa de la industria del cuidado dental. Y ese patrón se repitió una y otra vez. Cada vez que había una oportunidad de hacer algo genuinamente innovador, algo que pudiera cambiar el juego, la respuesta era no. Demasiado riesgoso. Demasiado caro. Demasiado diferente de lo que siempre había hecho. Y mientras Colgate decía que no, otras compañías decían que sí. Empresas de tecnología entraron al espacio de salud bucal con productos que Colgate podría haber desarrollado fácilmente. Startups directas al consumidor empezaron a vender productos de cuidado dental por Internet, impidiendo completamente el modelo de distribución tradicional que Colgate dominaba. Compañías de cosméticos expandieron sus líneas para incluir productos de higiene bucal, aprovechando su conocimiento de marketing hacia consumidores jóvenes, un segmento donde Colgate estaba perdiendo terreno constantemente. Lo más irónico de todo es que Colgate siempre tuvo el conocimiento, siempre tuvo los datos, siempre supo que necesitaban cambiar. Los informes internos de los últimos 30 años están llenos de advertencias, de análisis que mostraron exactamente hacia dónde se mueve el mercado, de recomendaciones específicas sobre qué hacer. Pero una cosa es saber qué hacer y otra completamente diferente es tener el coraje, la visión y la estructura organizacional para hacerlo. Colgate sabía que necesitaba innovar, pero no sabía cómo hacerlo sin poner en riesgo su negocio existente. Sabía que necesitaba atraer talento joven, pero no sabía cómo cambiar su cultura corporativa antigua. Sabía que necesitaba moverse más rápido, pero su estructura de toma de decisiones era lenta, burocrática, diseñada para un mundo que ya no existía. Y mientras todo esto pasaba en las oficinas corporativas, en los mercados locales de América Latina, África, Asia, Colgate seguía siendo la marca dominante, seguía siendo la pasta de dientes que las familias compraban sin pensarlo 2 veces. Esa desconexión entre lo que pasaba a nivel global y lo que pasaba a nivel local es fascinante. En países como México, Colombia, Perú, la participación del mercado de Colgate se mantenía arriba del 60%, en algunos casos llegaba al 70 u 80%. Generaciones enteras habían crecido usando Colgate, era parte de la identidad cultural, era lo que tus padres usaban, lo que tus abuelos usaban, era confiable, era familiar, era mexicano aunque fuera una compañía estadounidense. Y Colgate explotó esa lealtad cultural de maneras muy inteligentes pero también muy cuestionables. Hay campañas publicitarias de Colgate en América Latina de los años 90 y 2000 que son estudios de caso perfectos de manipulación emocional. Comerciales que muestran familias felices, niños sonrientes, dentistas confiables, todos usando Colgate. No vendían un producto, vendían una aspiración, vendían la idea de que si usabas Colgate eras una buena madre, un buen padre, alguien que se preocupaba por su familia. Y funcionó increíblemente bien. Pero detrás de esas campañas había investigaciones psicológicas profundas, grupos focales donde se identificaban exactamente qué gatillos emocionales funcionaban mejor con diferentes segmentos demográficos, estudios de neurociencia que medían respuestas cerebrales a diferentes mensajes publicitarios. No era publicidad inocente, era ingeniería social diseñada para crear lealtad de marca que trascendiera consideraciones racionales como precio o calidad. ¿Quieres saber algo que probablemente nunca habías considerado? La razón por la que Colgate se volvió sinónimo de pasta de dientes en América Latina no fue porque tuvieran el mejor producto,
fue porque fueron los primeros en invertir masivamente en educación sobre higiene bucal. En los años 50 y 60, Colgate financió programas escolares en todo el continente donde enseñaban a los niños cómo cepillar los dientes correctamente. Suena altruista, suena como responsabilidad social corporativa. Pero estos programas siempre incluían muestras gratis de Colgate, siempre mostraban el logo de Colgate, siempre asociaban la práctica de cepillarse los dientes con la marca Colgate. Crearon generaciones de consumidores que literalmente no conocían otra opción, que crecieron creyendo que Colgate era el estándar de oro, que higiene bucal y Colgate eran sinónimos. Fue brillante desde una perspectiva de marketing, fue cuestionable desde una perspectiva ética, y fue devastadoramente efectivo. Pero esa dominación también creó complacencia. Cuando tienes 70 u 80% de participación de mercado en un país, cuando la gente compra tu producto por costumbre, no por elección consciente, es muy fácil dejar de innovar. ¿Para qué cambiar algo que funciona perfectamente? ¿Para qué arriesgarte a lanzar un producto nuevo que podría fracasar cuando puedes seguir vendiendo el mismo producto de siempre con márgenes altísimos? Esta mentalidad dominó Colgate América Latina durante décadas. Y funcionó hasta que dejó de funcionar. Hasta que llegó Internet. Hasta que la información se democratizó. Hasta que los consumidores, especialmente los jóvenes, empezaron a cuestionar las marcas tradicionales, a buscar alternativas, a valorar la autenticidad sobre la tradición. De repente Colgate se encontró compitiendo no solo contra otras multinacionales como Procter & Gamble o Unilever, sino contra marcas locales pequeñas que se posicionaban como auténticas, naturales, libres de químicos agresivos. Marcas que usaban redes sociales para conectarse directamente con consumidores, que no el último de una reputación corporativa cuestionable, que podían ser ágiles y experimentales de formas que Colgate nunca podría. Y en ese nuevo panorama, el tamaño de Colgate, que siempre había sido su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. Eran demasiado grandes para moverse rápido, demasiado burocráticos para experimentar, demasiado cautelosos para tomar riesgos. Ya llegamos al punto que nadie quiere admitir pero que todos sabemos que es verdad. Colgate sigue existiendo no porque sea la mejor opción, sino porque tiene el poder de mercado, la infraestructura de distribución y el reconocimiento de marca para mantenerse relevante incluso sin ser innovador. Es la definición perfecta de una empresa zombie, técnicamente viva pero sin la vitalidad, sin la creatividad, sin la visión que la hizo grande en primer lugar. Y lo más triste es que dentro de Colgate hay millas de empleados talentosos, ingenieros brillantes, científicos de primer nivel, gente de marketing creativa, todos atrapados en una estructura corporativa que sofoca cualquier intento real de cambio. He visto testimonios de exempleados de Colgate que describieron ambientes de trabajo tóxicos donde proponer ideas nuevas era visto como problemático, donde los que cuestionaban el statu quo eran marginados, donde la única forma de ascendente era conformándote, haciendo lo que siempre se había hecho, no generando problemas. Es devastador pensar en cuánto potencial humano se ha desperdiciado en empresas como Colgate, cuántas ideas brillantes murieron en juntas donde ejecutivos conservadores las rechazaron sin siquiera considerarlas seriamente, cuántos productos revolucionarios nunca llegaron al mercado porque no encajaban en la visión estrecha de lo que Colgate debía ser. Y luego está el tema ambiental, que en los últimos años se ha vuelto imposible de ignorar. Colgate produce miles de millones de tubos de pasta dental cada año, la mayoría de hechos de plásticos mixtos que son prácticamente imposibles de reciclar. Montañas de basura de Colgate en vertederos de todo el mundo, contaminando océanos, envenenando ecosistemas. La compañía prometió durante años que iba a hacer sus empaques reciclables. Lanzaron campañas de relaciones públicas hablando de su compromiso con la sustentabilidad, pusieron logos verdes en sus productos. Pero la realidad es que hasta 2020, la gran mayoría de sus tubos seguían siendo no reciclables. ¿Por qué tardaron tanto? Porque cambiar los materiales de empaque requeriría inversión, requería rediseñar líneas de producción completas, requería aceptar márgenes de ganancia ligeramente menores durante la transición. Y una vez más, la junta directiva priorizó ganancias inmediatas sobre responsabilidad a largo plazo. Solo cambiaron cuando la presión pública se volvió insostenible, cuando los gobiernos empezaron a hablar de regulaciones, cuando los competidores empezaron a usar empaques sustentables como ventaja competitiva. Colgate no lideró el cambio hacia la sustentabilidad, fue arrastrada a regañadientes, haciendo lo mínimo indispensable para proteger su imagen pública. Y este patrón se repite en todo lo que hacen. Solo cambian cuando no tienen otra opción, nunca anticipan, lideran nunca, siempre reaccionan demasiado tarde. Si realmente quieres entender cómo el poder corporativo moldea el mundo en que vivimos, si quieres ver detrás de las narrativas oficiales que nos venden estas compañías gigantescas,
Entonces suscríbete a este canal porque aquí no nos detenemos en la superficie. Aquí vamos directo a los documentos, a los testimonios, a la evidencia que revela cómo realmente funcionan las cosas. Porque la historia de Colgate no es única, es el patrón que se repite en industria tras industria. Empresas que logran éxito enorme, que construyen imperios, que dominan mercados, y luego se duermen, se vuelven complacientes, se niegan a evolucionar hasta que es demasiado tarde. Y los que pagan el precio nunca son los ejecutivos en la cima, siempre son los empleados que pierden sus trabajos, los consumidores que reciben productos mediocres, las comunidades que son abandonadas cuando la compañía decide que ya no son lo suficientemente rentables. Ahora déjame llevarte al presente, a lo que está pasando con Colgate ahora mismo mientras tú lees esto, mientras tienes ese tubo de pasta dental en tu baño sin saber toda la historia detrás. Colgate sigue siendo una compañía enorme. Sigue generando millas de millones de dólares en ingresos anuales, sigue teniendo presencia en prácticamente todos los países del mundo. Pero su participación en el mercado sigue cayendo lentamente pero constantemente. En Estados Unidos, que fue su mercado original, ya no son el líder indiscutible, comparten el primer lugar con Crest dependiendo de cómo midas. En Europa han perdido terreno significativo ante marcas locales y contra competidores que invierten más en investigación y desarrollo. Incluso en América Latina, su bastión tradicional, las marcas nuevas están ganando espacio especialmente entre los consumidores jóvenes. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿puede Colgate recuperarse? ¿Puede una compañía tan grande, tan burocrática, tan arraigada en formas antiguas de hacer negocios, transformarse genuinamente? La evidencia histórica no es alentadora. Muy pocas empresas logran reinventarse exitosamente después de décadas de complacencia. Apple lo logró, pero requirió traer de vuelta a Steve Jobs y básicamente reconstruir la compañía desde cero. Microsoft lo logró con Satya Nadella, pero tomó años de cambios culturales profundos y dolorosos. ¿Tiene Colgate ese tipo de liderazgo visionario? ¿Tiene el coraje corporativo para hacer los cambios necesarios incluso si eso significa sacrificar ganancias a corto plazo? Hasta ahora, nada indica que sí. Lo más probable es que Colgate continúe en este lento declive, manteniéndose relevante gracias a su infraestructura y reconocimiento de marca, pero perdiendo cada vez más terreno ante competidores más ágiles, más innovadores, más dispuestos a tomar riesgos. Eventualmente, tal vez en 10 años, tal vez en 20, probablemente serán adquiridos por alguna otra compañía o se fusionarán con un competidor en un intento desesperado de mantenerse a flote. Y cuando eso pase, cuando el imperio finalmente caiga, los libros de historia de negocios señalarán exactamente los momentos clave donde se tomaron las decisiones equivocadas, donde se perdieron las oportunidades, donde la arrogancia y la complacencia destruyeron lo que pudo haber sido un legado permanente. Pero aquí está la parte que realmente debería indignarse. Los ejecutivos que tomaron esas decisiones terribles, que priorizaron sus bonos sobre el futuro de la compañía, que rechazaron innovaciones que pudieron haber cambiado todo, ninguno de ellos pagó consecuencias reales. Todos se fueron con paquetes de retiro millonarios. Todos siguieron adelante a otras juntas directivas, a otros puestos ejecutivos, repitiendo los mismos patrones en otras compañías. El sistema está diseñado para protegerlos, para recompensarlos sin importar el daño que causen. Mientras que los trabajadores que dieron décadas de su vida a Colgate perdieron sus empleos cuando cerraron fábricas, mientras que las comunidades que dependían de esas fábricas se desmoronaron, mientras que los accionistas pequeños vieron caer el valor de sus inversiones, los ejecutivos responsables salieron ilesos, incluso enriquecidos. Esta es la realidad del capitalismo corporativo moderno que nadie quiere reconocer abiertamente. No es un sistema diseñado para premiar la excelencia o la innovación, es un sistema diseñado para extraer valor a corto plazo sin importar las consecuencias a largo plazo. Y Colgate es el ejemplo perfecto porque es una compañía que todos conocemos, que está en nuestros hogares, que forma parte de nuestra rutina diaria. No es una abstracción, no es algo lejano, es real, es tangible, es algo con lo que interactuamos todos los días sin pensar en toda la maquinaria corporativa, en todas las decisiones cuestionables, en toda la historia oscura que hay detrás. Entonces la próxima vez que tomes tu tubo de Colgate, piensa en todo lo que acabas de aprender. Piensa en las oportunidades perdidas, en las decisiones que priorizaron ganancias trimestrales sobre visión a largo plazo, en los científicos brillantes cuyas ideas fueron ignoradas, en las comunidades destruidas cuando cerraron fábricas, en el daño ambiental causado por millas de millones de tubos no reciclables. Piensa en cómo esta compañía pudo haber liderado la industria hacia el futuro, pero eligió aferrarse al pasado. Piensa en cómo nada de esto fue accidental,
Todo fue resultado de decisiones conscientes tomadas por personas específicas en momentos específicos. Y si lo que acabas de leer te hizo ver las cosas de manera diferente, si te hizo cuestionar la narrativa oficial que las corporaciones nos venden, si te hizo pensar más profundamente sobre cómo realmente funcionan estas empresas gigantescas que dominan nuestras vidas, entonces dale like a este video porque necesitamos que más gente entienda estas dinámicas. Necesitamos que más gente cuestione, que más gente exija mejor de las compañías que dicen estar ahí para servirnos. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, qué fue lo que no sabías, qué fue lo que te hizo enojar, porque me genuinamente interesa saber cómo esta información resuena con diferentes personas, cómo procesamos colectivamente estas verdades incómodas sobre las instituciones que dan forma a nuestro mundo. Porque al final, la historia de Colgate no es solo sobre pasta de dientes, es sobre poder, es sobre ambición, es sobre las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando, es sobre qué priorizamos cuando tenemos que elegir entre lo correcto y lo rentable. Y la lección más importante no es que Colgate falló, es que el sistema que permite y fomenta ese tipo de fallas sigue completamente intacto, sigue operando exactamente de la misma manera, sigue produciendo los mismos resultados una y otra vez en industria tras industria. Hasta que no entendamos eso, hasta que no reconozcamos que el problema es sistémico y no solo el resultado de malas decisiones individuales, vamos a seguir viendo la misma historia repetirse eternamente. Colgate tuvo todo para dominar el futuro y lo perdió por arrogancia, por codicia, por miopía corporativa. Pero no estaban solos. Fueron parte de un sistema más grande que recompensa exactamente ese tipo de comportamiento. Y ese sistema sigue ahí, más fuerte que nunca, produciendo la próxima generación de imperios corporativos que eventualmente caerán de exactamente la misma manera. La pregunta no es si va a pasar de nuevo, es cuándo, es con qué compañía, es si vamos a estar prestando atención cuando suceda o si vamos a seguir comprando los productos sin cuestionar nada, sin exigir mejor, sin usar nuestro poder como consumidores para forzar cambio real. Activa la campanita de notificaciones si quieres más contenido que va más allá de la superficie, que no se conforme con la versión oficial, que busca la verdad detrás de las narrativas corporativas. Porque hay millas de historias como esta esperando ser contadas, millas de compañías con secretos oscuros, con decisiones cuestionables, con impactos que van mucho más allá de sus productos. Y alguien tiene que contarlas, alguien tiene que mantener a estas corporaciones honestas, alguien tiene que recordarle a la gente que detrás de cada logo amigable, detrás de cada comercial emotivo, detrás de cada promesa de marca, hay una realidad mucho más compleja y frecuentemente mucho más oscura. La historia de Colgate es la historia de cómo se pierde el futuro una decisión a la vez. Es la historia de cómo la complacencia mata incluso a los gigantes más poderosos. Es la historia de cómo el éxito puede ser la peor preparación para el cambio. Y más que nada, es un recordatorio de que nada es permanente, ningún imperio dura para siempre, y las compañías que se niegan a evolucionar eventualmente son dejadas atrás por la historia. Colgate sigue aquí, sigue siendo grande, sigue siendo reconocible, pero ya no es lo que pudo haber sido. Y esa brecha entre lo que son y lo que pudieron haber sido, esa es la verdadera tragedia de esta historia. No que fracasaron completamente, sino que tuvieron éxito suficiente para sobrevivir pero no la visión necesaria para triunfar verdaderamente.